Veremos qué tantos jugadores se van sumando a lo largo del proceso en este fútbol mexicano tan criticado, pero que me parece, al menos ahora hay una transición digna de la selección mayor. Además, Rafa Márquez, habiendo trabajado como auxiliar del Vasco Aguirre en el recién finalizado Mundial para México, lo vamos a platicar aquí con Paco Gabriel, con Toño Valle, con Mario Carrillo, con Ricky Puig, que está en Nueva York. Soy Miguel Ángel Briceño, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar lo siguiente, el tema de la materia prima, ¿no? Porque sin jugadores, pues no hay nada. El recambio para el siguiente Mundial. Ya escuchábamos la pieza de Marce. El portero, me parece que ahí no hay nada que mover, a menos que suceda algo extraordinario. Tal Rangel podría hacerlo bien fácilmente con 30 años, Johan Vázquez 31, Everardo López que se quedó en el último corte 25, Ramón Juárez medio olvidado, pero ahí está, con grandísima calidad, hoy tiene 25, llegaría con 29, César Montes ya sería uno de los jugadores maduros, Richie Ledesma, Israel Reyes, Mateo Chávez, y Cotorro González tendría 27, pues hay una camada interesante, y aquí todos estos jugadores en la media cancha: Eric Lira, Jeremy Márquez, Fidel Ambriz, Obed Vargas, de los más jóvenes, Brian Gutiérrez, Alexei Domínguez, el jugador de Pachuca, Gil Mora llegaría con 21, sigue siendo un chamaco de 21 años para el 2030, Kevin Castañeda, ya maduro, Iker Fimbres un poco rezagado, Elías Montiel, parte fundamental de la selección sub-20 que tuvo una buena actuación en el pasado Mundial, Quiñones, 33 años, todavía podría dar. Jordan Carrillo, después de un gran torneo con Pumas, ahora es jugador de Chivas. Sandoval con 22. Alvarado, Camberos, La Hormiga González, Santi Jiménez, Patricio Sales también lo podríamos involucrar. Efraín Álvarez con 28. ¿Hay buena base o no? Paco Gabriel, ¿qué piensas? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buena base. Y sobre todo que por primera vez se va a hacer este proceso de que el auxiliar del técnico se quede como entrenador. Lo aplaudo, lo reconozco. Eso aquí nunca ha pasado, nunca jamás, jamás. O sea, somos muy buenos como anfitriones, somos muy buenos para organizar mundiales, eventos, somos muy buenos. Para los procesos mundialistas somos los peores. Sí. Los peores. O sea, terminó el del 2018 con el profe Osorio y un año después contrataron al Tata Martino. Un año después. Terminó el Tata Martino y 6 meses después llegó Coca para que después llegara el Jimmy y después llegó Javier Aguirre. O sea, somos, así como somos tan buenos para organizar un mundial y eventos y copas y demás, para los procesos mundialistas somos los peores. Esto ya no lo toquen, por favor. Dejen ahora a Rafa Márquez, denle todo el apoyo necesario, que Rafa se deje guiar, que escuche a los técnicos que han pasado por ahí, seguramente lo va a hacer, y que trabaje con miras para el 2030. Toño, pero además hoy hay razones para pensar que este proceso puede ir por buen camino. ¿Cómo estás y qué piensas? Gusto saludarte, Mike, obviamente a Mario y a Paco también. Sí, tal vez pensábamos que el proceso Márquez iba a arrancar casi de una construcción desde ceros. ¿No? O sea, por lo que había sido esta generación, por cómo había cerrado el ciclo mundialista, porque pensábamos que tal vez había varios que no estaban necesariamente ya listos como para asumir un rol protagónico, y este último mundial nos enseña, ¿no?, que llega Rafa, pero parte ya con una base, y con base de, a ver, seguramente en los primeros meses, primeras convocatorias, Jiménez va a seguir apareciendo, Raúl, ¿no? Me refiero, eventualmente se convertirá en el máximo anotador de la selección, habrá algunos otros veteranos que sigan teniendo todavía aparición, pero cuando finalmente se le suelte a la camada que viene de atrás, creo que esta camada de atrás termina estando más preparada de lo que tal vez hace un año, año y medio hubiéramos pensado, ¿no? Se aplaude esa parte de la transición que se decidió por Rafa, que Rafa realmente no le hizo ruido a Javier, porque yo creo que también no se había dado por esa situación, ¿no? Porque recuerdo el proceso de golpe, pero ahí viene Hugo, y a preguntarle a Hugo, ¿tú qué harías diferente? Hugo, ¿qué va a pasar? Rafa fue un gran asistente que no le hizo ruido a Javier, y luego se da esta transición que termina siendo armoniosa, inclusive me atrevo a decir, y bueno, ni hablar de... Pero de todos modos siempre existió el morbo, porque cuando hubo un tema ahí con Javier y Rafa... de Rafa nunca nació. No, a lo que voy es de que siempre... Pero lo pusimos o se quiso fabricar. Exacto. El entorno es nocivo, es tóxico. No, ellos muy bien, ellos muy bien. Sí. Inclusive cuando hubo una imagen ahí de interpretación, me parece que era más interpretación de fuera. Sí. Mario Carrillo, ¿qué piensas de todo esto, el proceso, la transición? No, me gusta mucho, aparte, qué bueno que estaba a un lado, que vivió una Copa del Mundo, que vivió lo que es la presión, la vivió directamente, el trabajo, lo que es enfrentar a selecciones,
la estructura de trabajo que requiere, él lo sabe, él viene de un equipo donde se trabaja mucho, lo tiene que hacer acá, sabe perfectamente cuáles son las entrañas del fútbol mexicano, las conoce, sabe los jugadores, la naturaleza de los jugadores mexicanos, la conoce, ojalá y lo apoyemos. Ojalá que así estamos sea. en buenas manos. Y además, Rafa, con trayectoria en categorías menores del Barcelona, o sea, del Barcelona, aunque fue un breve periodo. Ricardo Puig en la Gran Manzana, en la sede de la final de la Copa del Mundo. Ricky, ¿qué tan optimista estás en esta renovación? Normalmente Ricardo Puig y optimismo, seguro que esa es la Eso es palabra. muy crítico, así como Paco es por naturaleza optimista en temas de selección, Ricky es por naturaleza medio pesimista. No nos etiqueten, crítico. no nos etiqueten así. No Ese sugestionen chiste. a Ricardo Puig. ¿Qué te parece esto, Ricky? Te mando un abrazo. No. Igualmente, abrazo para todos, Mike, Paco, Toño, Mario, pero no crítico, pero sí me voy a quedar con un dato que me parece que le va a bajar un par de rayitas a esto que ustedes están diciendo, porque ilusiona depende para qué. Hay un dato que es contundente, ¿eh? Hay 208 futbolistas que siguen con vida en esta Copa del Mundo, que son parte del grupo de 26 que suma cada uno de los 8 planteles, ¿ok? 169 de esos 208 futbolistas que hoy siguen jugando la Copa del Mundo militan en las 5 mejores ligas de Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania y en Italia. 169 de 208. Quedan 39 futbolistas solamente que juegan fuera. De esos 39, la mitad por lo menos en algún momento de su carrera han estado en alguna de las 5 principales ligas de Europa. Si México no exporta jugadores a las 5 mejores ligas de Europa, no a Turquía, no a Escocia, no a Holanda, no a Portugal, si no mete futbolistas entre las 5 principales ligas de Europa, la trascendencia que tanto se le pide al fútbol mexicano no va a llegar. Este dato no es casual, ¿eh? 169 de 208 futbolistas que hoy juegan la Copa del Mundo en cuartos de final están en solamente concentrados en 5 ligas. Eso me parece que es en lo que hay que fijarnos. Si el fútbol mexicano no exporta a esta camada de la que hablan ustedes y se quedan jugando en los clubes mexicanos o van a otro nivel de ligas, va a ser muy difícil que llegue el siguiente paso, dirija Rafa o dirija quien dirija a la selección mexicana de fútbol. Bueno, primero que nada, un abrazo a la distancia. Sé perfectamente dónde estás y te la vas a pasar muy bien ahí, mi querido Ricardo. Un abrazo fuerte. A ver, Algo. México queda en 9º lugar del Mundial, por encima de Alemania, Brasil, ayúdenme, Sí, por Croacia, de Portugal, Sí. bueno, Holanda. y de Holanda y de Estados Unidos, del cual me dijeron que como exportaba tantos futbolistas de todos lados y jugaban en las grandes ligas y jugaban, le iban a pasar por encima a todos los equipos, iban a trascender, iban a hacer su mejor mundial y terminaron. Paco, No, termino. Y terminaron haciendo el ridículo. Entonces, 9º lugar. Con lo poquito que tenemos, que tú dices, pues lo poquito que nos alcanza con estos jugadores, pero ahora con más experiencia. Y te voy a decir algo, yo soy de los que piensa que el jugador tiene que salir al extranjero, pero si a Lira, si a Cruz Azul hoy ponen en la mesa 15 millones o 20 millones, un equipo en México se va a quedar en México, nos guste o no, porque ese es el modelo de negocio que tenemos. Sin embargo, así llegamos al 9º lugar, con un Javier Aguirre también que todo el mundo tenía dudas con él, todo el mundo dudaba de su capacidad. Ahora imagínate la experiencia de Rafa y el tiempo para trabajar. ¿Por qué no pensar que nos puede ir mejor el próximo Mundial? Porque hay que también poder ser capaces de asumir el peso que tuvo la localía, Paco, que me parece que fue fundamental. No le quito ningún mérito a esta selección, que me parece que durante 4 partidos cumplió. Yo creo que esta selección llegó hasta donde llegó en el Mundial por su grupo de futbolistas y su cuerpo técnico. Pero también estoy convencido que esta selección se quedó en donde se quedó en el Mundial y no le ganó el partido a Inglaterra por su propio grupo de futbolistas y por su cuerpo técnico. Y no es ninguna crítica, ¿eh? Es reconocer y me parece marcar los límites que tiene este equipo.
Y yo antes que fijarme en todos los que perdieron y los que quedan por debajo de México, lo que prefiero hacer es fijarme por los que están arriba. ¿Y qué tienen en común las 8 selecciones que van a jugar los cuartos de final? Bueno, que más de 3/4 partes de su base de convocados juegan en 5 ligas en Europa. Hay que aspirar a poner futbolistas ahí. Eso te va a dar la trascendencia. Para ser más que el noveno, hay que llegar a esos cuartos de final que tanto se ansían, ¿no? Hay que meterse entre los 8 últimos de una Copa del Mundo. Y ahí hay que estar en la élite del fútbol. Y la élite del fútbol se concentra en 5 ligas. Ok, tiene razón. Tan es así que Marruecos, por ejemplo, que ya está en los 8, que fue semifinalista el Mundial pasado, tiene a Hakimi, que es lateral del Paris Saint-Germain, tiene a Brahim Díaz, que es jugador del Madrid, y tiene a Saibari, que ahora ya lo contrató del Bayern Múnich. Mike, 16 de los 26 convocados. A ver, 16 de los 10 que son ciertas. 16 de los 26 convocados de Marruecos juegan en estas 5 ligas. No estamos peleando. Mira, hay dos cosas que tienen razón. Tienes razón en los datos. Tienes toda la razón y además lo estás sustentando muy bien. También eres pesimista por naturaleza. Gracias. Eres crítico de la selección. Está bien. No, o sea, hay que tener todas las posturas. Sí. A mí lo que más me preocupa, más allá de He esto, que dice que en reconocido eso este estoy de mundial acuerdo hasta la contigo, es instancia de 16avos. que los prospectos de selección para competirles a estos, a los que vimos en el mundial, no son ni titulares. Deja tú en las 5 ligas. En México no son titulares. No son titulares en México. Por eso, pues, o sea, Juárez no es titular en América, por la razón que quieras. Camberos no es titular en Chivas, por la razón que quieras. Sumaría a Mauri Morales, ahora una lesión muy grave. No es titular en Cruz Azul. Y así me puedo ir uno tras otro, tras otro. Eso es lo que a mí más me preocupa. Me gustaría que Rafa Márquez tuviera la injerencia, por ser Rafa Márquez, y ahora ya como técnico de la selección, de decir, oigan, dueños, pónganlos más. Está perfecto la regla de los minutos, pero vamos a subir los minutos a 1500 o vamos a subirla a 2000, no lo sé, a lo que sea, pero que jueguen, y nada más una porque cosa, si no van a competir. Ya porque no han hablado Mario En y México. Toño. De todo lo que decía Ricardo de aspirar a jugar en las mejores ligas, en los mejores equipos, que lo aplaudo y claro que aplica en Francia, aplica en España, aplica por supuesto en Argentina, pero ¿y en Noruega, en Suiza y en Bélgica? ¿Quiénes son sus figuras y dónde Todos juegan? los tienen, Paco. Tiene el mejor 9 del mundo, tal espérame, vez. no, Es que Noruega- todos los tienen. No, no, Todos no. sus futbolistas están ahí. No, todos no. Todos Sí, no. sí, sí. Dime quiénes son las figuras Todos de sí. Bélgica y dónde. Noruega. No, dime las figuras de Noruega Bélgica y lleva, Suiza. Paco, Noruega lleva 26, todas las selecciones, pero es que aquí están los datos, todas las Suiza. selecciones llevan 26 futbolistas convocados. Dime las de figuras los de Suiza. 26 de Noruega, espérame, déjame terminar y déjame contestarte. De los 26 de Noruega, Nueva York solo está enojado, 8 ¿por qué? no juegan en las 5 principales ligas de Europa. Solo 8 de Bélgica no juegan en las principales 5 ligas de Europa. La selección que más futbolistas tiene fuera de esas 5 ligas es Marruecos, con 10, pero 18 de sus 26 convocados son de origen europeo. Hay Suiza. una base ahí igualmente. No estoy Suiza. enojado, Paco. No estoy enojado. Suiza tiene solamente a 4 de los 26. Dime sus Ahí figuras. estoy. Suiza Dime tiene las solo figuras. a 4 de los 26. Solamente Granit Xhaka, Embolo, Vargas, no. Manzambi, estos futbolistas juegan en ¿Dónde- sus principales, en estas dónde 5 juegan? principales ligas Perdón, europeas. Ricardo, no son figuras, no son referentes en Europa, no lo son. No lo son. Son un equipo. Bueno, no te que- gustarán a ti, pero son las No, figuras no, que no, tiene no, esta no, selección no. suiza, que sí está entre los 8 mejores, donde no Sí está aplica- México. sí aplica en los Solo primeros 4 no 5. están entre las 5 mejores, y de esos 4, 2 juegan en la Championship, Sí que aplica en los equivaldría mejores casi, 5. o se acercaría muchísimo caso de a jugar Suiza- a las 5 principales ligas europeas. El caso de Suiza y de Bélgica sí aplica en lo que tú mencionas y que son temas de gustos. Noruega tiene un fuera de serie o 2 fueras de serie, pero sobre todo grandes equipos, Sí. sobre todo grandes equipos. Entonces, no solamente esa es la solución, porque si Grandes no, equipos, pero porque si no, ¿dónde grandes estaría? equipos que No, en porque su si no, liga, entonces- Noruega tiene grandes equipos en No, su no, liga, no, me refiero- pero no entendí. no, grandes Noruega tiene equipos- grandes equipos en su liga. No, grandes equipos Suiza, entonces no me entendiste. Suiza, Noruega y Bélgica hicieron grandes equipos, grandes selecciones, formaron grandes grupos para este mundial. Porque si aplicamos lo que tú dices, entonces ¿De dónde Portugal, ¿por qué sacan a está esos? fuera? Sí, Portugal, ¿por qué está fuera? pero no, es que no.
Pero es que te vuelves a fijar en los que pierden, Paco. Yo lo único que estoy diciendo es que yo son encuentro, 38. yo. No quiero decir que con esto, que esto sea una ley de vida, ni una verdad absoluta. Yo sí encuentro un denominador común en que queden 8 selecciones, en que haya 208 futbolistas entre esas 8 selecciones y 169 de 208 jueguen en 5 ligas solamente. Me parece que es un dato muy revelador y me parece que indica que el fútbol de élite está en 5 ligas concentradas. Hay que ir a esas 5 ligas. Eso me dijeron de Estados Unidos. Eso no era el discurso en Estados Unidos. Eso no era el discurso de Estados Unidos. Tú te molestas todo el tiempo porque queramos comparar a Estados Unidos y México. Y hoy que esa comparación resulta ventajosa para México porque hizo mejor el mundial, sí la quieres traer a cuento. De lo que se ha hablado de Estados Unidos, es que exportan más futbolistas a México, que México. Al final sí tenía razón. Fueron 4 años escuchando el mismo discurso y me lo guardé y me quedé callado. Hoy, pues sí me tienen que decir. Y Paco, si Estados tenía Unidos razón. hace un terrible partido, pero hace un punto terrible partido, pero lo vamos a resumir. ¿En la conversación estás más hacia Paco o más hacia me preocupa, me preocupa que me empiezo a hacer a la idea de irme a echar un pretzel con Ricardo Pucha Central Park. unas castañas ahí en Central Park. Sí, me preocupa un poco. Pero no, porque a ver, no nada más eso, Toño. Hay muchas otras cosas. No, que yo tienen sé. que No, yo sé. Pero Pero, esa es la- o sea, la estoy típica. un tanto más encolumnado en ese sentido, Paco, porque yo entiendo. A ver, el proceso de Estados Unidos, a final de cuentas, también fue, más allá de la exportación de futbolistas, sí fue un proceso desastroso. Parecido de alguna manera también a lo de México, ¿no? Con interinato de Berhalter, con presencia de otros entrenadores antes de la llegada de Pochettino. O sea, la mera presencia del futbolista en las ligas importantes no te garantiza al final el triunfar, pero sí creo que te acerca. Y de la mano de todo esto parte, a ver, hoy arrancamos hablando del tema de Rafa. Hoy creo que la federación acierta en esta transición, reitero, armoniosa de poner a Rafa Márquez. Después, Rafa ahorita tendrá después que ver cómo los futbolistas se van yendo o qué termina por ocurrir. En estos momentos aquí están. Pero sí creo que con un buen proceso, con una base sólida, con confianza, con respaldo al técnico y además futbolistas que puedan militar en ligas importantes en Europa, te acercas un poco más a una Copa del Mundo histórica, ¿no? O a que México mejore en cómo termina su posición. Mario, en la ¿qué Copa piensas del de Mundo. todo esto? Me gustan los dos, me gustan mucho, como Ricardo Puig. La verdad que le aventó los números hermosos a todas las elecciones. Tiene Y a un los argumento, 8 lugares Son datos. y lo defiende. Pero ahí te va la mía. Está Rafa Márquez, uno de los entrenadores jóvenes más preparados. Internacionalmente ya sabemos sus logros. El equipo mexicano es muy diferente a todos los equipos del mundo. Nosotros apelamos al conjunto, nosotros apelamos a un gran sistema. Lo único que yo le pediría a Rafa, y se lo voy a pedir y lo voy a gritar a Ricardo, a Paco y a todos, lo único que le voy a pedir es, no quiero una gran actuación decorosa, no, necesitamos un gran equipo, una estructura que vea a los mejores jugadores, que los trabaje, que no tenemos las estrellas, como dice Ricardo, ¿sí? Pero tampoco tenemos tan malos jugadores, ¿eh? Tenemos muy buenos jugadores, una gran materia prima, que le urge que trabajen con ellos. Si no trabaja en conjunto esta selección nacional, con una gente capaz como Rafa, creo que lo es, y su cuerpo técnico, no vamos a lograr nada. Hay una cosa- pero sí podemos lograr muchísimo más, ¿eh? Totalmente. Muchísimo más. Porque sí, no es el único camino, sí es lo que más te acerca, me parece. Ahora, para mí hay es una pena que Egipto no haya eliminado a Argentina por muchas razones. Una de ellas era, yo nada más estaba el partido, no con las listas, porque sería un mentiroso si supiera dónde juegan de memoria todos los jugadores de Egipto, ¿no? Y entonces estaba viendo las atajadas de Shobeir, que bueno, vamos a consultarlo, porque hay que leerlo, ¿no? Hay que estar enterado. El Al-Ahly. En el Al-Ahly. Y luego vi gol de Zico. Pues ¿dónde juega Zico? Porque no me acordaba de él en Europa. En el Pyramids de Egipto. Hassan. Se quedaron a 10 minutos. Es una pena porque hubiera sido la manera de mostrar que hay otro camino. Yo sé, pero después... Sí tienen el figurón de Mohamed Salah. Sí. Eso es que no tenemos ese figurón. Marmoush.
y Marmoush, ¿no? También, jugadorazo en el City. Pero ¿no? después si tú Entonces, piensas, o sea, pero a ver, Mike, hay otro camino, pero a pensar después en una consolidación, porque una cosa es y hacer una gran Copa del Mundo y que te lo aplaudan y que se lo reconozcan absolutamente todos, pero la consolidación del fútbol. César Luis Merlo confirmó esta semana que Chivas no está activo en el mercado de fichajes. Declaró el plantel como prácticamente cerrado y explicó cuál es la única condición que podría cambiar esa postura institucional antes del inicio de la apertura. Vamos a hablar también de que el Flamengo volvió a la carga por el jugador más valioso de Chivas, con una valoración de $8.5 millones sobre la mesa. Y esta vez, el contexto es completamente diferente al de la primera vez que el club brasileño intentó ficharlo, porque el propio jugador ya tiene más argumentos para reconsiderar su decisión. De que hay un defensor colombiano que Chivas no logra ubicar en ningún club porque nadie ha presentado una oferta concreta por él. Y esa situación confirma que el mercado rojiblanco no se cerró completamente, sino que tiene todavía un pendiente que la directiva no puede resolver sola. Y de que los dos refuerzos que Chivas confirmó para la apertura tienen perfiles completamente distintos entre sí, uno con historia en el fútbol europeo y el otro con el mejor registro goleador de su carrera en los últimos 2 torneos. Y entender lo que cada uno aporta al sistema de Milito confirma que la directiva eligió complementariedad antes que redundancia. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 3 datos rápidos antes de los temas de fondo. El amistoso ante Leones Negros del próximo viernes 10 de julio en el Estadio Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán a las 20:00 horas. Será el último ensayo de Chivas antes del debut oficial de la Apertura 2026. Con el Estadio Jalisco fuera de uso por la remodelación de su cancha, convirtiendo a ese moderno recinto de la zona metropolitana en la sede alternativa para los compromisos que el club no puede disputar en su casa habitual. El debut oficial en el Apertura 2026 será el 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron, con las Chivas estrenando simultáneamente el jersey de Nike y el proyecto de Milito para el segundo semestre, en una noche que la afición rojiblanca lleva semanas anticipando con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre por las ausencias de los mundialistas. Y Javier Hernández, el Chicharito, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje emotivo a Armando González después de la eliminación de México ante Inglaterra. Como a Gohan, el pícoro estuvo contigo. Una referencia al manga Dragon Ball Z, donde el personaje Piccolo aparece consolando al protagonista Gohan en uno de sus momentos más difíciles. Una analogía que la afición chiverista recibió con emoción genuina y que confirma el vínculo especial que existe entre el ídolo histórico del rebaño y el delantero más valioso del plantel actual. Kevin Castañeda llegó a Chivas con el perfil más completo de sus 2 incorporaciones veraniegas. Y entender la trayectoria específica de este mediocampista jalisciense confirma por qué la directiva apostó por un jugador con esas características exactas para reforzar la zona más necesitada del plantel de Gabriel Milito. El mediocampista ofensivo de 26 años se formó en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca, con quien debutó en Primera División en julio de 2018, en la victoria 2-0 frente al Morelia, antes de dar el salto hacia el Xolos de Tijuana, donde completó las mejores estadísticas de su carrera con 13 goles y 7 asistencias en sus últimos 2 torneos. Su arribo en traspaso definitivo por 3 años con opción a un cuarto confirma que Chivas no simplemente lo está evaluando, sino que apostó por él con una planificación institucional de largo plazo. El dato que más lo conecta con el proyecto de la selección mexicana es que fue uno de los 2 sparrings que Javier Aguirre utilizó en la preparación del Tri para el Mundial 2026, lo que confirma que su perfil físico y técnico generó una impresión positiva dentro del ambiente de la selección nacional, en un contexto de máxima exigencia. Esa experiencia previa dentro de las instalaciones del combinado nacional también establece una conexión directa con los 5 mundialistas que Chivas tendrá de regreso a partir del 13 de julio, ya que Castañeda los conoce y trabajó junto a ellos durante ese periodo de preparación. Lo que resulta
resulta más esperanzador de analizar en la incorporación de Castañeda es que un mediocampista que llega con 13 goles y 7 asistencias en sus últimos 2 torneos no es un perfil de refuerzo de emergencia, sino de solución de calidad real para el mediocampo que Milito considera insuficiente. Esa cifra de aporte directo en goles lo convierte en exactamente el tipo de pieza que el sistema de presión y verticalidad del técnico argentino necesita en esa zona específica del campo. Jordan Carrillo llegó a Chivas como el refuerzo con la historia más compleja de los dos confirmados. Y entender esa complejidad, incluyendo su paso por el fútbol español, su ciclo en Pumas y la expulsión en el debut con la camiseta rojiblanca, confirma que la directiva hizo una apuesta calculada sobre un jugador que tiene tanto potencial como antecedentes de irregularidad. El atacante de 25 años se formó en la cantera del Club Santos Laguna, debutando en la Liga MX en julio de 2020 bajo las órdenes de Guillermo Almada. En 2022 fue cedido al Sporting de Gijón de la Segunda División de España, donde ganó experiencia en el fútbol europeo durante un periodo que le permitió acumular una madurez táctica que no hubiera podido obtener dentro del fútbol mexicano en ese mismo lapso de tiempo. Después de su recorrido por España, regresó al fútbol mexicano y se unió a Pumas UNAM, donde participó de manera destacada en la primera mitad del 2026, convirtiéndose en titular indiscutible bajo las órdenes de Efraín Juárez, con 6 goles y 3 asistencias en el torneo que llevó a los universitarios hasta la final del Clausura, perdida ante Cruz Azul. La expulsión en el debut ante Correcaminos fue el primer episodio que reactivó las dudas sobre su temperamento. Pero Milito ya tenía esa información disponible cuando avaló su incorporación por $5.5 millones, confirmando que el cuerpo técnico considera que ese aspecto de su carácter es manejable con el tipo de estructura disciplinaria que el proyecto rojiblanco mantiene. La oportunidad que el calendario le abre en las primeras 2 jornadas de la apertura, con Alvarado en descanso obligatorio, convierte ese primer tropiezo en algo que el propio jugador tiene la posibilidad de superar antes de que el torneo oficial siquiera arranque. Lo que resulta más interesante de analizar en la incorporación de Carrillo es que la directiva eligió exactamente el tipo de perfil con el que Chivas ha tenido tanto éxito como fracasos en el pasado reciente. Un jugador con talento innegable pero con antecedentes que generan dudas, cuyo rendimiento final dependerá en gran medida de cómo Milito gestione esa dualidad desde el primer día. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. César Luis Merlo confirmó que Chivas no está activo en el mercado de fichajes y que el plantel está prácticamente cerrado. Y entender exactamente qué quiso decir el periodista con esa declaración ayuda a procesar cuál es la postura real de la directiva rojiblanca sobre lo que resta del mercado de verano. Las palabras exactas de Merlo en una transmisión de YouTube fueron completamente directas. Chivas está buscando sacar al último jugador de los que consideraba prescindibles, que es Miki Tapias, por el que todavía no hay ofertas por él. Chivas hoy no está en el mercado. Confirmo que Chivas no está activo, no está buscando jugadores. Hay que tener en cuenta de que si hay alguna salida, por ahí pueden salir al mercado. Pero al día de hoy no les puedo mentir, Chivas no está activo. Esa declaración fue hecha por el periodista especializado en el mercado sudamericano con acceso directo al entorno de la Noria y representa la postura más honesta que existe sobre el estado actual del plantel rojiblanco. La única excepción que el propio Merlo estableció es significativa. Si hay alguna salida importante antes del cierre del mercado, especialmente si se concreta la venta de alguno de los mundialistas a Europa, Chivas volvería a moverse. Esa condición convierte la postura de inactividad en algo condicional y no absoluto, porque la directiva está esperando que el mercado europeo genere una salida que abra la posibilidad de un movimiento adicional. Miguel Tapias sigue siendo el pendiente sin resolver. El colombiano no entra en los planes de Milito. Chivas quiere que salga antes del 18 de julio para tenerlo fuera del registro. Y sin ninguna oferta concreta sobre la mesa, la directiva no tiene margen de maniobra para forzar una salida que depende exclusivamente de que algún club decida presentar una propuesta formal. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta postura institucional es que Merlo no dijo que Chivas está satisfecho, sino que está cerrado por ahora.
Esa distinción es importante porque confirma que la directiva no considera que el plantel sea perfecto, sino que consideró que con las incorporaciones de Carrillo y Castañeda ya tienen los recursos suficientes para arrancar el Apertura sin necesidad de más movimientos, a menos que el mercado europeo cambie las condiciones internas de manera significativa. Bryan Gutiérrez sigue siendo seguido por el Mónaco de Francia y el Olympique de Lyon desde hace año y medio. Pero entender el estado real de esas negociaciones en este momento específico del mercado ayuda a procesar por qué el interés documentado no se ha traducido todavía en ninguna oferta formal que Chivas haya tenido que evaluar. La participación de Bryan en el Mundial 2026 fue, como el propio jugador reconoció con autocrítica, en zona mixta y regular. No tuvo sus mejores partidos en Sudáfrica ni ante Corea del Sur. Fue relegado de la titularidad en el tercer partido ante Chequia y ante Ecuador y ante Inglaterra. Tuvo participaciones más discretas que explosivas. Ese mundial que debería haber sido la plataforma definitiva para acelerar el interés de Mónaco. El Lyon terminó siendo un periodo donde ninguno de los dos clubes tuvo el argumento adicional que necesitaban para presentar una oferta formal con el tipo de cifra que Chivas consideraría aceptable. El valor de mercado de Bryan, según Transfermarkt, es de 8 millones de euros, con contrato vigente hasta diciembre de 2029, lo que le da a Chivas un margen de negociación muy amplio desde una posición de fuerza. La cláusula de salida para clubes europeos no está documentada con la misma precisión que la de Armando González o Raúl Rangel, pero la directiva no tiene ninguna urgencia de venderlo por debajo de sus expectativas económicas con 4 años de contrato por delante. Lo que resulta más honesto de reconocer en la situación de Bryan Gutiérrez es que el Mundial no le cerró ninguna puerta hacia Europa, sino que simplemente no le abrió las que el interés previo de Mónaco y Lyon prometía. El Apertura 2026 se convierte entonces en la vitrina que Bryan necesita para recuperar su mejor nivel y generar los argumentos de mercado que el Mundial no pudo brindarle. Armando González vivió el capítulo más emotivo del postmundial de Chivas, cuando Javier Hernández le dedicó el mensaje del pícoro consolando a Gohan. Y mientras ese momento circulaba por redes sociales, el West Ham United seguía sin presentar ninguna oferta formal por el delantero que la directiva valúa en 15 millones de euros de cláusula para Europa. La historia completa del seguimiento del West Ham es la que mejor resume la situación actual de la hormiga en el mercado. El club inglés descendió recientemente de la Premier League a la Championship, lo que en teoría debería complicar su capacidad económica para pagar los 15 millones de euros que la cláusula de González establece para cualquier club europeo. Sin embargo, varios medios especializados confirmaron que el seguimiento se mantuvo activo incluso después del descenso, lo que sugiere que el proyecto de reconstrucción del club londinense contempla a González como una de sus piezas prioritarias, independientemente de la categoría donde compitan. El contraste entre el mensaje emotivo de Chicharito y la frialdad del mercado europeo alrededor del delantero resume perfectamente la dualidad que rodea su situación. Dentro del entorno cercano del chiverismo hay un amor genuino y un reconocimiento real por lo que González representa para el club, a pesar de su escasa participación mundialista. Fuera de ese entorno, en los despachos europeos donde se toman las decisiones de mercado, lo que importa son los minutos y los goles, y el Mundial no le dio ninguno de los dos argumentos adicionales que necesitaba para elevar su cotización por encima de los 15 millones. Lo que resulta más esperanzador de analizar en la situación de Armando González es que tiene contrato hasta diciembre de 2029 y que el proyecto de Milito lo considera pieza fundamental del ataque para el Apertura. Eso significa que si ninguna oferta formal llega antes del cierre del mercado, la hormiga disputará el torneo como titular y tendrá 6 meses adicionales para construir los argumentos de mercado que Europa todavía está esperando ver confirmados. El Flamengo volvió a la carga por Roberto Alvarado con una valoración de 8.5 millones de dólares sobre la mesa y entender por qué el contexto actual es completamente diferente al de septiembre de 2024.
Cuando el mismo club presentó una oferta y fue rechazada, ayúdame a calibrar si esta segunda vez la historia terminará igual o si las circunstancias cambiaron lo suficiente para que el resultado sea diferente. La primera vez que el Flamengo intentó fichar al Piojo, la oferta contemplaba $6.5 millones fijos más 2 millones en variables, y la directiva rojiblanca rechazó toda propuesta considerando al jugador como intransferible. El propio Alvarado habló con transparencia sobre ese momento. Por ahí hablando con mi representante me comentó que los buscaron a ellos. Obviamente te pone a pensar un montón de cosas. Es una liga muy competitiva. Un equipo que siempre está peleando Libertadores y en la Liga de Brasil. Pero yo en este momento estoy pensando en Chivas, en estar tranquilo en Chivas, hacer las cosas bien. Hoy el contexto tiene 3 diferencias fundamentales respecto a ese momento. Primera, el Piojo tiene ahora 3 asistencias en el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr esa cifra en una sola edición, lo que eleva tanto su cotización como su percepción internacional de manera significativa. Segunda, la valoración que el Flamengo maneja ahora es de $8.5 millones, considerablemente más alta que la primera oferta, lo que confirma que el club brasileño también reconoció el salto de valor que el Mundial generó. Tercera, el propio Alvarado declaró después del primer intento que su sueño es Europa, no Brasil, lo que confirma que si algún día considera salir de Chivas, el destino preferido es el viejo continente y no el fútbol sudamericano. El periodista César Huerta ya reveló que la directiva tiene un plan preparado en caso de que alguna oferta convenza al jugador de emigrar, lo que confirma que internamente Chivas ya no descarta esa posibilidad con la misma firmeza de 2024. Creen que Alvarado debería aceptar la oferta de Flamengo si llega a los $8.5 millones que maneja el club brasileño. ¿O esa cifra sigue siendo insuficiente para que Chivas considere vender a su jugador más determinante en este momento específico del proyecto de Milito? Y si el Piojo finalmente acepta irse al Flamengo, entre Orbelín Pineda y una contratación nueva en el mercado europeo, ¿cuál de las 2 opciones creen que es más realista para que Milito reemplace al mejor asistidor de México en un mundial? Échenme las 2 respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar si la directiva de Chivas ya fijó internamente un precio mínimo que no van a negociar bajo ninguna circunstancia por Roberto Alvarado. Y si la valoración de $8.5 millones que maneja Flamengo es suficiente para siquiera iniciar conversaciones formales entre los 2 clubes. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.